Visión City Internacional hemos hablado y mucho de la crisis en Europa, analizamos la situación en España, en Italia, en Grecia. Les recordamos que estuvo con nosotros también Alexis Tsipras, el dirigente más importante de Syriza, y hablamos menos de Portugal, que es un paisito ahí como si estuviera tapado por España, donde no solamente hay una crisis económica importante, sino que también ha habido movilizaciones grandísimas, gigantescas, especialmente si tomamos en cuenta lo que fue la Revolución de los Claveles en 1974, ese proceso revolucionario con la caída de la dictadura. Está con nosotros Francisco Lousa, gracias por estar con nosotros, profesor universitario, fue diputado, candidato a primer ministro por el Bloco da Esquerda, que como lo dice la palabra, el bloque de izquierda en Portugal. ¿Cuál es la situación hoy concreta de lo económico y social en Portugal? Bueno, era un poco como Grecia con un año de diferencia, es decir, que en Portugal como en España también hay una presión social fuertísima por la campaña de privatización y de cambio de la relación social impulsada por la Troika, es decir, las autoridades europeas y el Fondo Monetario Internacional, con una visión aplastante de privatización, es decir, que intentar cambiar el contrato de trabajo, precarización general de los jóvenes empleados, bajar los salarios, vender los hospitales de Madrid, todos se están privatizando, intentar transformar la seguridad social, la educación y la salud en mercancía y no en una devolución de los impuestos que la gente paga. Es decir, una austeridad bajo la presión de la deuda que va destruyendo a la economía y transformando en una economía de bajo salario, es decir, una renta financiera. Y eso es lo que impulsó en Grecia un cambio tan importante que empezó, bueno, ya veremos lo que va a pasar, y que este fin de semana en España, porque habrá manifestaciones de multitudes muy fuertes, y el próximo en Portugal pueden ser también una indicación de la respuesta esta en contra de estos años de austeridad y de crisis. Es la situación, es decir, la política financiera que ustedes han conocido antes del 2001 se está reproduciendo en Europa con la misma violencia, la misma destrucción social, la misma política fanática, liberal y agresiva. Eso le quería preguntar, ¿se toma como modelo lo que pasó en Argentina en el 2001? ¿Se habla del tema de Argentina como modelo y después la posibilidad de cambio justamente como hubo en nuestro país? Bueno, se habla mucho de lo que pasa ahora en América Latina, en todas las partes, por la resistencia al liberalismo, pero también de la crisis del 2001 en el sentido, bueno, se ve que hay diferencias muy importantes. Portugal tiene una integración monetaria en la zona euro que Argentina tiene mucho más libertad. Claro. Argentina tiene otra libertad. Además, Argentina es un país con una economía más exportadora, tiene, bueno, alguna diferencia. Pero la presión de la deuda sí es muy parecida a lo que pasa ahora en Europa y lo que pasó en Argentina o lo que sigue pasando en algún sentido en Brasil, en otras partes. La auditoría que se hizo en Ecuador se discute muchísimo. Hay mucha preocupación por la presión judiciaria de los fondos financieros ahora contra Argentina para intentar recuperar sus rentas y por cierto, todo lo que pueda pasar en América Latina de resistencia a esta renta financiera es muy importante para Europa y espero que en Europa la movilización social pueda rescatar el mismo sentido de responsabilidad política y social contra el desempleo que es tan importante ahora y contra la destrucción económica. ¿Cuánto es el desempleo? ¿Qué porcentaje? Bueno, en España está pasando a los 25% y en Portugal con los 20%, pero hay que ver que son cifras un poco disfrazadas, porque por los jóvenes es 40% en Portugal, es 50% en Grecia. Es decir, la gente que está empezando su vida ya no tiene futuro, no hay economía para ellos. La partición social es tan brutal y tan violenta por la presión financiera esta que cambia la relación política. Y por eso es que la democracia es tan importante en la lucha contra el Fondo Monetario y contra la presión y el chantaje de la deuda. Mencionaste, Francisco, Grecia. En Grecia hubo todo un debate respecto al tema del euro. Entrar o quedarse en el euro o salir del euro. ¿Se debate esto en Portugal? Se debate menos que en Grecia, porque en Grecia la situación era mucho más dramática, pero bueno, la discusión vendrá en otras partes. Yo creo que Syriza y Alexis Tsipras lo hizo muy bien, decir que
la posición de la izquierda griega es pelear por un gobierno de izquierda en contra de la deuda, que el día que pueda tomar el mandato popular va a llamar a las autoridades europeas y al Fondo Monetario que esta deuda se va a renegociar porque se tiene que anular una parte muy importante y que se tiene que investigar todas las condiciones de la deuda, es decir, recuperar la economía para la gente. Pero eso no implica una salida del euro. Es decir, que defendemos la población en contra de los efectos austeritarios de una desvaluación del salario que puede ser peligroso. Si se plantea en el futuro por la presión financiera, ya se verá, pero no es la opción de la izquierda. La izquierda quiere defender el salario y los bienes públicos porque es lo esencial. Gracias, Francisco Lousa, por acompañarnos en esta oportunidad en Visión 7 Internacional. Muchas gracias.